Estoy muy feliz de poder compartir con todos ustedes. Vamos a hablar sobre la unidad. ¿Dónde comienza la unidad? Muchos podemos hablar de unidad. Podemos hablar de unidad y podemos hasta esforzarnos por mantenernos unidos con otras personas. Pero si la unidad no comienza en el espíritu, van a ser los esfuerzos vanos, infructuosos de una vieja naturaleza, de querer hacer cosas buenas, no teniendo el fundamento ni la base vital para lograrlo. Porque la vieja creación no puede caminar en unidad. Por eso es que aquí no hablamos de pecados que usted puede estar haciendo. Deje de fumar, deje de beber, deje de hacer esto, deje de hacer lo otro. Porque si el viejo hombre no es sometido a la cruz, no es crucificado, no es muerto en la cruz, no va a pasar nada. Como siempre dice el apóstol Gustavo, es como ponerle un bozal a un perro. La naturaleza de perro sigue enojada, con rabia, queriendo morder a los gatos. ¿O no? Pero ¿qué pasa cuando la naturaleza es cambiada? Es la naturaleza de Cristo. Y la naturaleza de Cristo es amor. Esa es la esencia. Estamos en una generación de frases. Agarran la frase de alguien famoso y la dicen sin manifestar la esencia de lo que es la unidad, de lo que es estar unidos en Cristo. Hay una poesía espectacular que me ministra mucho. Se llama Mi alma tiene prisa, de Mário de Andrade, un brasilero del siglo XX. Y él hablaba y decía, esta generación solamente es de títulos, no de contenidos. Solamente leemos los títulos, pero no vamos a lo profundo. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer? Y por eso vemos una iglesia dividida, familias divididas, naciones divididas. Dios quiere la esencia, aunque no hablemos frases bonitas, pero que se manifieste la esencia de Cristo. ¿Qué es la unidad? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la verdad? ¿Por qué? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del diablo. No. Libres de ti mismo, libres de mí misma, de lo que quiere gobernar a mi alma, ese viejo hombre con sus mañas, con sus deseos. La canción A mi manera de Frank Sinatra no va en este reino, porque no es a mi manera, es a la manera de Cristo, es a la manera del Espíritu. Entonces, vamos a estar hablando de unidad. La unidad es la salud del cuerpo. Jesús, antes de morir, en la última cena, hizo una oración espectacular que la muestra el apóstol Juan. ¿Quién era el apóstol Juan? Jesús lo llamó Boanerges, hijo del trueno, un hombre iracundo que estaba dividido en su corazón, porque cuando algo no le salía bien, cuando alguien lo rechazaba, ¿qué quería Juan? Hacer que baje fuego del cielo y los consuma a todos. O sea, quería matar con el poder de Dios, ¿se imagina? Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Cómo lo reprendió Jesús? ¿Sos un tal por cual? ¿Cómo vas a hacer eso? No. Le dijo, ubícate. ¿Acaso no estás entendiendo de qué espíritu sos? Cuando nosotros estamos en esas divisiones, peleas, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo de Dios? Nos alinea a entender nuestra posición en Cristo. Y ahí se desvirtúa cualquier obra de la carne. Porque es en Él. Es en Él, es la operación de Él el que produce lo interno. Entonces, el apóstol Juan
quiero rescatar esto porque es muy importante que lo podamos entender. Nosotros vemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 3 evangelios son sinópticos. ¿Qué quiere decir una sinopsis? ¿Qué quiere decir esos evangelios sinópticos? Que hacen un resumen de lo general de una obra en particular. En este caso, Mateo, Marcos y Lucas hicieron un resumen general de toda la obra y la vida de Jesús y lo expusieron con algunas perspectivas diferentes, pero si nosotros vemos todos los milagros de Jesús, el andar de Jesús, toda la acción, la actividad de Jesús, fue plasmada en estos 3 evangelios de manera similar. Por eso son sinópticos. Pero el evangelio de Juan, mis amadas, del hijo del trueno, de un hombre que fue transformado, que tenía división en su corazón, es un evangelio de un conocimiento profundo del Cristo eterno. Si usted lee el primer capítulo, habla del verbo, el verbo de Dios, la palabra viviente. La palabra se estableció, la palabra, el verbo, la acción de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dice Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan conoció a Cristo profundamente, conoció el evangelio eterno. Eso es lo que hablaba Juan en su evangelio, el evangelio eterno, porque conoció a Cristo. Juan habló del nuevo nacimiento. Los otros evangelios no nos mencionan eso. Pero Juan comenzó a establecer primero la identidad de hijos. Juan 1:12 dice que todo aquel que le recibe, que le acepta en su corazón, se convierte en un hijo de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne. No es cuestión carnal, sino espiritual. No son engendrados por voluntad de carne, sino por el Espíritu de Dios. Entonces, habló del nuevo nacimiento con Nicodemo. Yo pensaba, pero si Nicodemo y Jesús estaban solos. Nicodemo era un fariseo que tenía temor de ser descubierto, que quería conocer a Jesús y lo buscó de noche, a escondidas. ¿Cómo se enteró Juan de estas cosas? Porque tenía comunión íntima con Jesús. Podía echarse en su pecho. Podía conocer los secretos que Jesús le estaba ministrando. Y además, que cada evangelio, cada palabra, cada libro de la Biblia no es de interpretación humana, es inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, amada familia, este evangelio de Juan es un evangelio que el mismo Jesús le reveló, le ministró su propia naturaleza, le reveló la vida eterna. Usted sabe que el pronombre yo, Jesús dice, yo soy. Y cuando Él dice yo soy, todo cae a tierra. Nada puede quedar de pie. Por eso es que cuando el yo soy mío está de pie, el yo soy de Él, no pasa nada. Y seguimos en nuestro sabor a carne, manifestando peleas, contiendas o división. ¿Qué es lo que se ve en los hogares en este tiempo? En las familias. División, esposo con esposa. Los hijos se rebelan contra los padres, no respetan, no honran a sus padres. Pero esto es a todo nivel. En las empresas vemos cómo se levantan los subordinados contra sus jefes. En las empresas vemos, pero también en la iglesia. ¿Sabe qué? En el Evangelio de Mateo, 17 veces está el pronombre yo, que decía Jesús, yo soy. En el Evangelio de Marcos está 9 veces. En el Evangelio de Lucas está 10 veces. ¿Y sabe cuántas veces está el yo soy en el Evangelio de Juan?
118 veces. Es que ese es un evangelio espectacular, porque Juan conoció a Cristo. Y esa es la clave de nuestras vidas, conocer a Cristo. Porque cuando lo conocemos a Él, toda la estantería que tenemos acá, todos los paradigmas, todas las estructuras religiosas que tenemos, deben caer, van a caer. Y se establece una mentalidad en paz, en libertad, pro unidad. ¿Sabe por qué? Porque esa es la mente de Cristo, ya no es tu mente, es la mente de Cristo. Entonces vamos a ver lo que dice Juan, lo que rescató Juan de la última oración de Jesucristo, tan importante. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí vamos a notar dos cosas mientras estaba leyendo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Hay dos connotaciones aquí. Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo va a creer el mundo en un matrimonio de peleas, en un matrimonio dividido, en una iglesia dividida? ¿Cómo va a creer el mundo que ahí está Jesús? Si los encargados de mostrar a Cristo somos nosotros. No lo van a ver a Cristo en una estatua. Lo van a ver en el cuerpo de Cristo. Lo van a ver en cada uno de nosotros. En la mirada, en la palabra, una manifestación. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y aquí hay el otro para qué. Para que el mundo conozca. Para que crean y para que conozcan. Que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amados, el hombre fue creado para tener comunión con Dios. Esta palabra la voy a estar explicando más después. En el griego esta palabra es koinonía, comunión con Dios. El hombre fue creado de una manera perfecta, absolutamente perfecta. La comunión que tenía Adán y Eva con el Padre, con Dios, era perfecta. ¿Hasta qué? Siempre hay un hasta qué. Y ese hasta qué no lo pone Dios, porque el deseo de Dios es la unidad, es ser uno con su creación, con sus hijos. Ese hasta qué lo pone el hombre. Hasta que Adán decidió desobedecer a Dios. ¿Y sabe qué pasó? Ahí se estableció la división. Ahí Dios se separó del hombre. Ahí se estableció la división y fue separado el hombre de Dios. Entonces se volvió un corazón dividido, un corazón egoísta, un corazón ensimismado en sí mismo, viendo lo que le falta, un corazón lleno de temor. Un corazón dividido, mis amados, es un corazón débil. El apóstol Pablo, hablando a la gente de Corintios, les hablaba sobre la cena del Señor. Porque la palabra que nosotros hablamos aquí no es una palabra al azar, o no es una palabra así porque se me ocurre, están pasando estas cosas. No, yo no sé muchas cosas, pero el Espíritu sabe lo que hay en nuestros corazones. Esta palabra es orada, esta palabra es clamando al Señor, Señor, confirma esta palabra. Si esta palabra es para tu iglesia, confirmala. Subo a la movilidad y la radio desde confirmando. Y hoy justamente subí y confirmando en Corintios cómo el apóstol Pablo estaba reprendiendo a los corintios. Y les decía en cuanto a la cena del Señor, he oído que hay divisiones entre vosotros. Y en parte lo creo. Y comienza a decirles una serie de cosas y le dice, por eso es que son débiles. Amados, la división provoca debilidad, provoca un corazón débil, un corazón emocionalmente débil, ansioso, temeroso.
Pero la unidad es fuerza, fortaleza. Hay un proverbio africano que me gusta mucho y dice, si quieres ir más rápido, ve solo. Si quieres llegar más lejos, ve acompañado. Es que es la unidad, está la fuerza, el poder, el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad. ¿Quién puede tener perfección en la unidad? Nadie. En sus fuerzas, ¿quién? A la primera que nos hacen algo, ya reaccionamos, ¿sí o no? Yo reacciono, usted reacciona, todos reaccionamos, es así. Pero la única base fundamental para caminar en la unidad del Espíritu es la cruz. No hay otra. Es la cruz. Porque ahí el Hijo de Dios murió para reconciliar al mundo con Dios. Y dice que Dios estaba en Cristo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y los reconcilió con Él. Y nos ha dado a nosotros la tarea, la obra de reconciliar al mundo con Dios. Entonces, qué importante es poder comprender la unidad en el Espíritu. Y aquí nos vamos a ir a Juan, primera de Juan 1. Si usted lee las cartas de Juan, si lee el Evangelio de Juan, si lee el Apocalipsis, va a ver la revelación de la luz que tuvo este hombre. Porque ¿a dónde te lleva la luz? A caminar en amor, a caminar en unidad. Porque cuando nosotros estamos divididos, rechazando a personas, estamos en tinieblas y nos tropezamos y no sabemos a dónde vamos. Y muchas veces somos detenidos porque no podemos ver el camino. Porque el mismo que es la luz, Él es el camino. Y si la luz está bloqueada, el camino también está bloqueado. Entonces, dice el apóstol Juan, el ex hijo de la ira, el ex hijo del trueno, que fue transformado. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Aquí la palabra comunión, que habla 2 veces, la repite en estos versículos, es una palabra griega que se lee koinonía, que significa esa comunión profunda del cuerpo de los hermanos. ¿Y sabe cuántas veces está esta palabra hablada, escrita, mencionada en el Nuevo Testamento? 20 veces. Y esta palabra nos describe la comunión que tenía la primera iglesia. Y sabe que yo estaba pensando el otro día mientras iba a una reunión y decía, porque cuando leemos la palabra, cuando nos metemos en la palabra, podemos ver, es como que estemos viendo en ese momento, el Espíritu nos muestra la comunión que tenía esos cristianos de ese primer tiempo. Una comunión digna de admirar, digna de admirar. Y ahí comencé yo a preguntarle al Señor, Señor, mostrame esto de la comunión. Y Él comenzó así como un cuadro mental a describirme la comunión. ¿Y la comunión qué es? No es otra cosa sino manifestar el verdadero y auténtico cristianismo. ¿Qué es el verdadero y auténtico cristianismo? Manifestar a Cristo. Ya no está el hombre ahí. El que se manifiesta es Él. Y cuando Él se manifiesta, ¿cómo se manifiesta? En amor, en perdón, en paz, en gracia. Lleno de gracia y de verdad. Y sabe que usted y yo hemos recibido esa gracia. Pero Dios nos manda a administrar también esa gracia. Porque pensamos, la gracia de Dios, vivo como sea, como quiero, estoy en la gracia. No,
La gracia, no debemos tomar en vano la gracia de Dios, dice el apóstol Pablo. No hagamos vana la gracia de Dios, la cruz de Cristo, porque ahí vemos la gracia. Pero la gracia también, dice el apóstol Pedro, la gracia hay que administrarla. Y ustedes que han recibido, dice, la gracia de Dios, sean buenos administradores de la gracia de Dios. Entonces, Dios nos ha dado algo, porque administrar tiene que ver con una jurisdicción que te dan, con algo que te dan para que tú puedas administrarlo, para que tú puedas dispensarlo, siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, esta comunión, esta coinonía que habla el Nuevo Testamento, esa palabra 20 veces, nosotros podemos y la expresión de esta palabra se puede ver siempre en dos connotaciones, en dos sentidos. El primero es compartir. Yo puedo compartir contigo algo, te puedo compartir algo, internet, una manzana, un regalo, puedo compartir una charla, un momento contigo. Pero otra cosa es, en la segunda connotación, participar. Participar de algo con alguien, participar de sus éxitos, participar de sus fracasos, participar de sus heridas, participar de sus tiempos de necesidad. Eso es otra cosa. En este tiempo, como decía el martes, ya la frase, hola, ¿cómo te va?, queda fuera de lugar. ¿Por qué? Porque el Señor nos está llevando a meternos, a orar por otros, a preguntar, a participar. ¿Cómo estás? ¿Qué te falta? ¿Qué? Compartir y participar tienen que ver con la palabra comunión y es muy importante. Pero ¿cómo va a haber comunión? ¿Cómo nos va a interesar el prójimo si estamos divididos? Estamos mirando solo a nosotros mismos. ¿Qué me falta a mí? ¿Qué necesito yo? Aquí nosotros vemos a Juan dividido y él mismo lo relata, porque la Biblia no esconde los pecados de nadie, los errores de nadie. Aquí en Lucas 9, 49 al 50, Juan estaba diciéndole al maestro, maestro, reprendimos y prohibimos a uno que estaba echando demonios en tu nombre, porque no nos sigue, porque no está con nosotros. ¿Qué le respondió Jesús? No se lo prohibáis, porque el que por nosotros es, no está en contra. Y fíjese qué es lo que hace la división. Fíjese, Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Amados, ¿cuántas veces tenemos división, cambia nuestra cara porque alguien no piensa como nosotros? En el hogar, en la familia, en la iglesia. No, corazón dividido. Tenemos el amor, cubre multitud de faltas, multitud de pecados. El amor es tolerar, el amor es tener paciencia, pero también hablar la verdad. Pero ¿cómo se va a hablar la verdad? Jesús le habló a una mujer que había sido descubierta en pleno acto de adulterio. Todos las querían apedrear, porque esos son los corazones divididos. Nunca ven su falta, son fiscalizadores de los demás, no de sí mismos. Jesús, el que sea libre de pecado, tire la primera piedra. Y la mujer, llorando, temblando, se quedó sola. Y Jesús le dijo, mujer, ¿quién te condenó? Amados, un corazón dividido va a tener juicio siempre, va a juzgar. Pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que si usted ve algo en su hermano, en su hermana, en mí, ore por mí. Ore por su hermano, ore por su esposo, ore por su esposa.
Y Dios le va a dar la oportunidad, en amor y respeto, decirle, mira, estás haciendo mal. No estás hablando bien. En amor y respeto. Eso sana. Entonces, ¿qué le dijo Jesús a la mujer? Vete. Yo no te condeno, mujer. Vete y no peques más. Ese es el amor, amados. El amor no te condena. El amor te aprecia. El amor te acepta. Separa el pecado de la persona. Porque que hay fallas en nosotros, en todos, sí las hay. Nos equivocamos muchas veces, sí. Pero ¿qué hace el amor? Separa a la persona. Sigue amando a la persona, aunque pueda comunicar el error. Y la manera de comunicar el error, también el Señor nos va guiando y nos va diciendo. Con unos trabaja de una manera, con otros trabaja de otra. Por eso es que esto no es uniformidad, no es estar todos del mismo color, pero por dentro divididos, juzgando. Hizo así, no hizo así, hizo allá, no hizo. No. Este es un tiempo donde Dios nos quiere llevar a un nuevo nivel. Y necesitamos alinear nuestro ser a la voluntad de Dios. Entonces, ¿dónde se opera? ¿Dónde se opera la reconciliación? En la cruz. Por favor, rápidamente a Colosenses. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios. Esta es la separación que provocó Adán. Y esta es la separación con la que todos nosotros nacemos. Pero por eso Cristo murió en la cruz para reconciliarnos nuevamente con Dios, para que tengamos comunión con Él y comunión con los hermanos. Eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Una mente dividida, una mente, el viejo hombre, amados, nunca va a tener unidad con nadie, porque no puede. No puede. Entonces, qué importante es a dónde te guían los pensamientos. Importante cambiar la mentalidad, renovar la mente con la verdad, con la palabra. Porque ¿sabe qué? Los pensamientos orientan tu conducta. Lo que te gobierna en tu mente, eso te va a guiar en tu conducta. Y va a salir naturalmente. Es como un barco que está en automático en la dirección izquierda. Aunque manualmente lo hagas con toda tu fuerza y logres mover el timón, inmediatamente se va a volcar. Porque ya está programado para operar en esa dirección. Pero ¿qué pasa cuando la cruz, cuando recibimos a Cristo, nos reconcilia con Dios, reconcilia nuestra mente, reconcilia nuestro ser? ¿Sabe qué? Con Dios, consigo mismo. ¿Cuánta gente está dividida consigo mismo? No se acepta a sí mismo, con el prójimo y con la creación. Comenzamos a ver al prójimo, al hermano, a la familia, como la ve Cristo, con amor. Y esto es maravilloso. Entonces, vamos a ir rápidamente para aquí. El apóstol Juan fue liberado y sanado porque entendió la obra de la cruz. Cuando
todos huyeron y todos lo dejaron a Jesús. El único que no huyó fue Juan. ¿Sabe por qué? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Juan estaba al lado de su madre al pie de la cruz. Y Jesús lo miró y le dijo a la madre: madre, he ahí a tu hijo, por Juan. Y Juan dice de sí mismo, le dijo al discípulo que Jesús amaba. Él sabía que era amado. Es que eso hace la reconciliación de la cruz. Demuestra el amor de Dios. ¿Quién puede seguir pecando cuando entiende el amor de Dios? Ese amor que no escatimó su vida, no escatimó el dolor físico, no escatimó el dolor de la separación del Padre por reconciliarte con Él. ¿Quién puede seguir pecando cuando entiende el amor de Dios? ¿Quién puede seguir pecando cuando la naturaleza de Cristo lo gobierna? Nadie. Amados, por eso es necesario la comunión de los hermanos, la comunión del cuerpo, porque cuando estamos desanimados, los que están más fuertes animan a los débiles. Esos fuertes de repente se desaniman y esos débiles que fueron animados lo animan a los que antes estaban fuertes. Y hay momentos en todos nosotros que nos desanimamos. Por eso es que es tan importante una visión de cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Así como el cuerpo humano tiene muchos miembros y todos colaboran, ¿para qué? ¿Para qué colabora el cuerpo humano? Para la vida del cuerpo. Cuando un miembro del cuerpo se duele, ¿qué hace? Todo el cuerpo se pone en alerta. ¿Para qué? Para sanar el cuerpo. Por eso es que la unidad es la salud del cuerpo. La unidad es la salud del cuerpo. Entonces, y ahí este hombre entendió cuando Jesús dijo, tengo sed. Y para que se cumpla la Escritura, porque todo lo que está escrito de Jesús se cumplió, le dieron a beber vinagre. Y dice que cuando él hubo probado el vinagre, dijo, consumado es. Amados, usted y yo estamos viviendo en una obra consumada. Esto no es que vamos a esperar las promesas que se realicen. Las promesas después de la cruz dejaron de ser promesas. Ya son una realidad, que un corazón que está en unidad, reconciliado con Dios, en paz consigo mismo, con su prójimo, con la creación, puede experimentar la victoria contundente, completa de la cruz. Esto es una realidad. ¿Qué podemos decir a esto? Dijo el apóstol Pablo. ¿Qué podemos decir a esta realidad, a esta verdad? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No, pero es que el magnate, se levantó contra mí. ¿Quién es el magnate delante de Dios? Y tenemos miedo de personas. Metámonos con Dios, amados. Volvamos al primer amor. Volvamos a las primeras obras. A darle a Él primero nuestro tiempo, nuestra concentración, nuestro enfoque. Entonces, la cruz, mi primer punto, lo estaba pasando porque pensé que eran las dos. La cruz, fundamento vital para la unidad. Entonces, aquí ¿qué dice? Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Amados, el Señor nos ha librado de la culpa, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos. Usted es santo, amado. No se baje de ese lugar. Usted es santo. Usted es perfecto. Usted es completo en su espíritu.
Su alma está en un proceso progresivo. A medida que va renovando la mente, el alma se va reconfigurando al diseño original de recibir del Espíritu. Ustedes son santos libres de culpa. ¿Quién lo puede culpar a usted? Nadie, a no ser que usted se deje culpar. ¿Sabe qué? La conciencia que tenemos es una conciencia fiscalizadora. Pero gracias a Dios, porque nos está llevando siempre a la verdad, a Cristo. Así como el Espíritu Santo, Cristo lo dejó para que nos guíe a toda verdad, que es Cristo mismo. Así también, la gente del mundo, ¿cómo opera? Hay una conciencia que cuando nosotros decidimos seguir en lo mismo, se cauteriza. Dice que Al Capone, la primera vez que mató, no durmió toda la noche, pero siguió matando. Mató a la otra semana, durmió medianoche. No. ¿Y sabe qué? Su conciencia fue cauterizada al punto de que mandaba matar, teniendo en la falda a los hijitos de los que mandaba matar. La conciencia se cauteriza. Por eso es que el pecado en la Biblia se lo muestra como lepra, porque la lepra comienza a deformarse el cuerpo, pero ¿sabe qué? Cancela las terminales nerviosas. Entonces usted no siente nada, no hay sensibilidad. Por eso está el Espíritu Santo, porque esa es la obra titánica del Espíritu. No se cansa, nos lleva siempre a la verdad, insiste de una manera, de otra manera, para que nos volvamos a Cristo. Porque esto no es religión, nadie te va a poner reglas acá. Esto es vida, esto es conocer a Cristo, oír su voz y ser guiados por su Espíritu. Esa es la característica principal del reino de Dios y de un hijo que responde a Dios y camina en luz y en amor. La Biblia nos habla, el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. A veces nos quedamos ahí, estoy crucificado. Pero hay un segundo paso. Él dijo, y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. A veces estoy crucificada. Hay gente que años están crucificadas, pero ¿sabe qué? Nunca decidieron morir. Porque hay situaciones que nos ponen en la cruz, en este tiempo, en esta dimensión natural, al alma, nos ponen en la cruz. Pero ahí nadie te va a quitar la vida. En el Espíritu es así. Tú decides morir. Nosotros seguimos los pasos de Jesús. Él dijo, voy a la cruz, pero nadie puede quitar mi vida. Yo la pongo para volverla a tomar. Nosotros decidimos morir. Señor, esta situación ya no puedo más. Estoy con mucha rabia, con mucho enojo. Quiero vengarme, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. ¿Y qué es morir? Pasar por alto la ofensa. ¿Qué es morir? Dejarle a Dios la situación. Él se encarga. Y Él se encarga muy bien. ¿Sabe por qué? Porque la cuestión no es que le vaya a llamar al otro que te está haciendo daño. La cuestión es que el otro que te está haciendo daño, que no entiende lo que está haciendo, porque Jesús lo dijo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La cuestión es que el otro sea liberado de su error, de su engaño. Entonces, ¿qué hace uno que está crucificado y decide morir? Se postra o parado, sentado, no lo sé, la posición, porque vale la posición de adentro. Dice, Señor,
entrego esta situación y decido perdonar a esta persona. Y por favor, revelate a su vida, tocala, ministrale. Entonces esa persona, por todo el proceso que dure, va a ser la más orada. ¿Y cómo va a salir esa persona después? Libre, un hijo de Dios, que así como Jesús nos reconcilió por su muerte, así también nosotros, dijo el apóstol Pedro, a quien cuando le maldecían no respondía con maldición, a quien cuando le herían no echaba la culpa a los demás. Debemos seguir sus pisadas, dijo. Entonces, la iglesia necesita no solo enunciados, frases bonitas, necesita pasar la cruz, morir a sí mismo, a su derecho, a su propia justicia. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces es injusto lo que nos pueden hacer o lo que nosotros podemos hacer a las personas. Sí, sí, a los ojos puede ser injusto, pero nuestra propia justicia es trapo de inmundicia para Dios. Porque nosotros no nos basamos en la justicia del hombre, sino en la justicia de Dios, la justicia de Cristo. Entonces, y muchas veces hacemos cosas, como dijo Jesús a Pedro, lo que yo hago hoy no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Cuando decidimos vivir crucificados y morir, ¿sabe cuál va a ser el deseo de tu ser? Oír la voz de Dios para hacer su voluntad. Y en esa voluntad vamos a cambiar algunas cosas. Puede ser malentendido, pero después todos van a saber qué era la voluntad de Dios. Amados, no te conflictúes cuando Dios te dice algo y parece que no es. Obedezcamos al Señor, porque Él sabe todas las cosas. Él sabía que Jim no iba a estar, que iba a viajar. Entonces, necesitamos obedecer al Espíritu. Lo que el Espíritu muestra, eso necesitamos hacer. Y ahora sí que ya son 12:05. Ya. Entonces, ¿por qué es tan importante el entendimiento de la reconciliación del hombre con Dios? Porque esa es la base fundamental y vital para que usted y yo caminemos en unidad. Y si mi hermano se enojó, cállese, ore, bendígalo. Si lo ofendió, perdónelo y ore, siga orando. Dice la Biblia que ni siquiera podemos dejar nuestra ofrenda si estamos con un corazón enojado, dividido. Aquí Jesús está hablando en Lucas 11:17 y dice: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Amados, la división es a todo nivel. Familias, matrimonios, padres e hijos, iglesia. Pero si usted ha sido reconciliado con Cristo, usted va a ser un agente, un promotor de reconciliación, de unidad, de amor, de paz, de pasar por alto. ¿Sabe por qué? Porque va a ver que lo que Dios está permitiendo, que aunque parezca muy duro, lo está llevando al próximo nivel. Un nivel de gloria, de luz, de fructificación, de realización. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces decidamos morir cada día, decidamos dejar al viejo hombre en la cruz y vivamos en Cristo. No interrumpa el crecimiento de Cristo en su corazón. Aquí, características de un corazón dividido, mi punto 2.
emocionalmente débil, hay rechazo, hay juicio, hay crítica, intolerancia, molestia, ira, egoísmo, indiferencia. Pero Santiago 2, 12 y 13 habla y dice: Hacid hablad y hacid haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cuál es la ley que te trae libertad? La ley real es el amor. El amor trae libertad a tu corazón. Sigamos al 13. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. ¿Y saben qué? La misericordia triunfa sobre el juicio. Si tiene juicio en su corazón contra una situación, contra alguien, decida por la misericordia. Decida por la compasión, por la empatía. ¿Saben por qué, mis amados? Porque podemos juzgar. Otra cosa es estar en el zapato de la persona que estamos juzgando. Así decía el otro día a un grupo de gerentes. Otra cosa es estar en el zapato del gerente general, las decisiones que tiene que tomar, lo que debe hacer. Eso no es fácil. Eso requiere oración de los subordinados, de los que están colaborando con esa obra, para el avance de esa obra. Pero si están divididos, ¿quién va a orar? Podrán orar consigo mismos, pero no con Dios. ¿Usted sabe que en la Biblia habla de una oración consigo mismo? ¿Quiere que se la relate? 2 minutos. Un fariseo estaba en el templo, oraba consigo mismo, dice el relato de Lucas. Oraba consigo mismo diciendo estas palabras: Señor. Había otro publicano, un cobrador de impuestos que era muy mal visto en Israel, que estaba constreñido en su corazón, arrepentido, diciéndole: Señor, ten misericordia de mí, pecador. Y el fariseo: Señor, oraba consigo mismo, yo no soy como ese publicano. Ayuno 2 veces a la semana, oro todos los días, doy mi diezmo cada semana, hago esto, esto y esto. ¿Pero qué dijo Jesús? Al que oró consigo mismo, se fue sin que su oración sea oída porque estaba orando consigo mismo. Pero dice que el otro descendió a su casa justificado. Justificado. Dios halló justa su oración. Se humilló, reconoció su error. Si de eso se trata. No se trata de hacer tantas cosas. Se trata de reconocer. Si estoy en error, Señor, reconozco que esto que estoy haciendo no está bien. Está sonando el despertador. Ya, estoy terminando. Entonces, amados, ¿cuál es la voluntad de Dios cuando tenemos a Cristo? Un corazón que tiene a Cristo. Vamos a ver en Efesios 4, dice: por tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico. En la Reina Valera dice: les ruego. ¿Por qué dice eso? Porque es muy importante para la salud integral del ser, la unidad, y para la salud comunitaria, la salud de la iglesia. Que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Amados, cada uno de ustedes ha sido escogido, llamado para algo grande, para manifestar la gloria de Dios. ¿Sabe cuál es la gloria de Dios? Es Cristo en toda su plenitud. Su carácter manso, humilde, lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de perdón, lleno de paz. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros,
y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Esa es la naturaleza nueva. Esa es la característica de la nueva creación, de la nueva naturaleza. Resultados de la división del hombre con Dios, el tercer punto. Para ir rápidamente, cuando el hombre decidió desobedecer a Dios, vivió en esa división con Dios, tuvo hijos, porque lo que los hijos ven en nuestras actitudes, en lo que nosotros hacemos, se va a repercutir en ellos y ellos también lo van a hacer. El corazón dividido de sus padres produjo el corazón dividido de sus hijos. Entonces, ¿qué pasó? Caín mató a su hermano Abel. Ahí vemos el resultado de la división. Ahora, si los padres están divididos, tal vez los hijos no maten físicamente, aunque ahorita en Estados Unidos se está viendo mucho cómo jóvenes matan a una cantidad de gente. División en el corazón. Y eso pasó en la raza humana. Lo podemos ver esto, ¿dónde lo podemos ver? En Juan, en la epístola de Juan. El hombre que cambió su corazón, que Dios cambió su corazón. Dice 1 de Juan 3, 11 y 12. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí otra vez volvemos a la cruz. Uno entendió darle a Dios de su propio fruto, de su trabajo, de lo que él hacía, pero el otro le dio lo que Dios quería. Un cordero, la representación de la cruz, que tiene que ver con morir. Los frutos de la unidad. El primer fruto de la unidad es esa reconciliación con nosotros mismos, con el prójimo, con la creación. Pero también, ¿sabe qué? Para caminar en unidad necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que estaban todos unánimes juntos y fueron llenos del Espíritu Santo. El inciso B, Hechos 2, 46 y 47 dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a los que habían de ser salvos. No es el esfuerzo del hombre, es Dios el que añade. Entonces, vivir en unidad no es accidental, amados, no es un accidente, es una convicción, es un proponerse en el corazón. Yo voy a vivir en unidad. Aunque me ataquen, aunque me digan, aunque me rechacen, voy a vivir en unidad. Esa es una decisión que tomamos cada uno de nosotros, vivir en unidad. Recomendaciones para vivir en el poder de la resurrección. Este es el último punto. Amen, honren y respeten a su familia. Esposos a sus esposas, esposas a sus esposos, a sus hijos. Los hijos honren y respeten a sus padres. Es muy importante. ¿Por qué? Porque cada persona, esto para el prójimo, cada persona es diseñada conforme a la imagen y a la semejanza de Dios. Así también, honren y respeten a sus pastores, las personas que Dios preparó para guiarlos, ayudarlos en el proceso, en el camino. Es importante. Orar por los pastores, orar por los que están en esta obra. No crea que es así nomás venir aquí y dar una... No, hay situaciones.
Pero la gracia de Dios nos mantiene de pie. Pero la unidad del cuerpo es la salud del cuerpo. Entonces, necesitamos tener visión de cuerpo. Así como en nuestro cuerpo físico tenemos muchos miembros, así también en la iglesia hay muchos miembros y cada uno tiene una función y una asignación, un diseño extraordinario de Dios. Entonces, si alguno del cuerpo, algún miembro se duele, necesitamos orar, necesitamos acompañar ese tiempo.